Bien, comenzamos la reunión preguntando cuál debería ser, ya no voy a decir la mayor necesidad, una de las mayores necesidades del creyente. Porque las personas que no tienen a Dios, por supuesto, que sus necesidades tienen que ver con las cosas de este mundo, ¿no? Con las cosas materiales, con las cosas físicas. Y nosotros hemos entendido que Dios considera todas esas cosas como añadiduras. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, todas estas cosas, dijo el Señor, son añadidas. Todo lo que necesitas en esta tierra, en esta vida, en este mundo, te será añadido. Es una añadidura de Dios, es una bendición de gracia de Dios. El creyente tiene en la mira algo superior, las cosas de arriba. Está bien que las personas que no conocen a Dios se afanen por las cosas de esta vida. Está bien, dijo Jesús, ellos lo hacen, está bien, ellos, pero ustedes no. Los discípulos de Jesús tienen otras necesidades en las cuales deben enfocar toda su energía y toda su pasión. Si bien trabajamos trabajamos en nuestra empresa, en nuestro oficio, en nuestro negocio para tener que comer, bueno, es que así Dios lo planificó, Dios te dio talentos y habilidades para que puedas desarrollarlas y así tener tu sustento diario. Pero nuestra mayor pasión debería ser su reino y su justicia. No deberíamos enfrascarnos en los afanes de esta vida, como con las personas que no conocen a Dios. Entonces, vamos a platicar de eso el día de hoy. En Juan capítulo 4, y vamos a leer los primeros versículos para ver el antecedente, el contexto en el que se dio esta enseñanza de Jesús. En el versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, Jesús hace más discípulos y los bautiza. Recordamos inclusive que varios de los discípulos de Juan, al ver a Jesús, se fueron con Jesús, ¿verdad? Y dejaron a Juan. Entonces los fariseos veían que Jesús tenía cada vez más discípulos y los bautizaba, aunque aquí tenemos una indicación, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Para que nadie dijera, yo fui bautizado por Jesús, mi bautismo vale más que el de ustedes. Jesús dijo, nos evitamos problemas, yo no bautizo, bautizan mis discípulos, ¿ok? Y entonces cuando Jesús se dio cuenta de eso, de que los fariseos se enteraron que él bautizaba, Jesús entendió que eso podría causarle problemas, conflictos, podría haber una persecución más aguda sobre él cuando aún no era su tiempo. Entonces Jesús dijo, aquí no debo estar ya más, después regreso. Y entonces dice la escritura aquí en versículo 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Dónde vivía Jesús? En Galilea, en Capernaum. Jesús creció en Nazaret, pero cuando Jesús comenzó su ministerio, puso su base, diríamos ministerial, en Capernaum, que está en Galilea. Y de ahí salía hacia diferentes lugares. En esta ocasión había salido a Judea, ya estuvo un tiempo ahí, pero era tiempo de regresar a casa, a Galilea. Pero vean lo que sucede aquí, dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces Jesús estaba en Judea y Samaria estaba más al norte, Galilea estaba más al norte, y en medio de Judea y de Galilea, en medio del camino se encontraba Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ya sabemos la historia, que Jesús llega al pueblo de Sicar y ahí se encuentra una mujer que fue por agua al pozo de Jacob, y entonces Jesús entabla una conversación con ella
para evangelizarla, darle las buenas noticias de salvación. Cuando los discípulos ven a Jesús que está hablando con una mujer, se quedan así y como que lo medio interrumpen, y en eso la mujer se va al pueblo y le comparte a la gente lo que Jesús le estaba diciendo. Y entonces los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida mientras Jesús se quedaba ahí en el pozo. Fue cuando regresaron, ¿verdad? Y lo vieron platicando con una mujer. Cuando la mujer se va, ellos le insisten: maestro, rabí, come. Ahí lo tenemos en el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: rabí, come. Yo creo que ellos esperaban que, ya que ellos habían ido a buscar comida, ellos esperaban que Jesús estuviera tan hambriento como ellos. Yo creo que sí, porque dice que venían cansados del camino, y Jesús se sentó porque estaba cansado del camino. Y los discípulos se fueron mientras a traer comida. Entonces ellos esperaban que Jesús les dijera: ya, acérquense, tráiganme, ¿qué trajeron? Vamos a comer ya. Yo así lo hubiera hecho, ¿no? Ya, acerquen, vamos a comer, ya hace hambre. Pero Jesús no hacía nada por arrimar, por comer. Y ellos veían que estaba y le insistían: rabí, come. Y Jesús es cuando les dice estas palabras, entendiendo que Jesús siempre aprovechaba las cosas que estaban sucediendo, las oportunidades, las circunstancias que pasaban, para dejar una enseñanza. Y Jesús dijo: este es el momento de dejar una enseñanza a mis discípulos, que la comida es importante y es buena para la salud, para la vida, pero no es lo más importante para el discípulo. Para el discípulo de Jesús la comida no es lo más importante. Hay una necesidad más importante para nosotros. Jesús quería dejar esa lección en sus discípulos. Y entonces les dice las palabras que memorizamos. Vamos a analizar un poquito más a fondo estas palabras de Jesús. Jesús les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La palabra comida, por supuesto, aquí se refiere a alimento, algo que necesitamos para vivir. Entendemos que la comida es una necesidad. Es que cierto que es verdad que la comida también es sabrosa, es algo que disfrutamos. Qué bueno que Dios hizo cosas sabrosas en la naturaleza para que las disfrutemos. Comer es un disfrute, es algo sabroso, es rico, pero más que nada es una necesidad, porque si no comes, te mueres, y si no comes bien, te enfermas. Tenemos que aprender a comer, porque no sabemos comer. Comemos lo que no debemos, y lo que debemos no comemos, porque no nos gusta el sabor, porque no hemos acostumbrado nuestro paladar a ciertas cosas, y traemos muchos vicios. La realidad es que es muy importante saber comer. Es que comer es una necesidad, más que otra cosa. Cierto que es un disfrute, pero realmente más que nada es una necesidad. Cuando Jesús dice: yo tengo otra comida que ustedes no saben, ¿qué les está diciendo? Yo tengo otras necesidades que ustedes no saben, que aún no han descubierto, pero se las voy a decir, porque ustedes son mis discípulos, porque ustedes van a aprender de mí, se las voy a decir. ¿Ok? Los discípulos, por supuesto que se dijeron unos a otros: ¿será que alguien le habrá traído de comer? Entonces Jesús les explica: mi comida, o sea, mi necesidad es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La necesidad de Jesús, ¿cuál era? Y en este momento que él dejó de comer, que en ese momento que le trajeron la comida y él pudo haberse abalanzado sobre la comida, porque seguramente traía hambre, pero se abstuvo de comer para dejarles una enseñanza. Entonces que el Señor estaba quieto, tranquilo y: come, Señor, come. Yo tengo otra necesidad más importante que la comida.
Mi mayor necesidad es que haga la voluntad del que me envió. La voluntad significa el deseo. Yo tengo que hacer el deseo del que me envió. El deseo del que me envió se debe convertir en mi deseo. Ya no vivo para cumplir mis deseos, sino para cumplir los deseos del que me envió. Y eso es algo que tenemos que aprender los creyentes. En nuestro caminar con Dios tenemos que aprender que nuestro mayor deseo en esta vida debe llegar a ser el deseo del que nos envió. Ahí tenemos sus deseos. El deseo de Dios es que seamos evangelizados, que tengamos devoción, que tengamos membresía, que desarrollemos nuestra madurez a la imagen de Cristo y que le sirvamos teniendo un ministerio. Esos son los deseos de Dios. Y nosotros debemos anhelar sus deseos, ser personas que aprendamos a desear lo que Él desea, a odiar lo que Él odia. Porque Dios odia cosas, ¿no? Tenemos que aprender a odiar lo que Él odia y a amar lo que Él ama. Y Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ahora Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, nos dice Juan 20:21, que les dijo, así como mi Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Así es que nuestro envío, nosotros ahora somos enviados de Dios, ¿para qué? Para seguir cumpliendo los deseos de Dios. Somos enviados para cumplir los deseos de aquel que nos envió. Es lo mismo hoy en día para nosotros. Esto es algo que necesitamos aprender, a anhelar y desear lo que Dios desea. Que haga la voluntad del que me envió, del que me ha enviado. Y luego dice, y que acabe su obra. En este caso Jesús tenía muy bien claro, bien entendido cuál era la obra a la que el Padre le había enviado, la que el Padre le había encomendado. Sabemos cuál era, ¿verdad? Jesús tenía que morir. Cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Lo que me enviaste a hacer, Padre, está hecho, se ha realizado. Consumado es, misión cumplida. Jesús sabía perfectamente la obra que Él tenía que hacer. Dice que acabe su obra. La palabra que acabe significa que complete, que termine, que haga todo lo que tiene que ver con la obra a la que tú me mandaste a hacer. Ahora, Jesús sabía perfectamente la obra que Él tenía que realizar. ¿Nosotros sabemos cuál es la nuestra? ¿Cuál es la obra que el Padre quiere que completemos como sus discípulos? ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la misión, esa es la obra que Jesús nos encomendó. Él tenía que morir, ahora nosotros somos los que debemos anunciar, predicar, proclamar la muerte de Jesús. Nosotros somos llamados a hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que completar esa obra. Entonces, mientras nuestra mente siempre está repleta de preocupaciones y de afanes de esta vida, qué comer, qué vestir, la salud, los pagos, los servicios, Jesús nos enseña que eso son añadiduras. Dios nos va a dar lo necesario para todo eso. Pero nosotros necesitamos ver su voluntad y su obra como una necesidad. Nosotros necesitamos servir al Señor. Necesitamos hacer su voluntad y completar su obra. Ahora bien, dentro de la obra de Dios
existen dos labores primordiales. Dentro de esta labor de hacer discípulos a todas las naciones, Jesús nos habla de que existen dos labores primordiales. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho. ¿Cuál es el dicho bien dicho? Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Hay dos labores que podemos realizar en la tarea de hacer discípulos para hacer la obra de Dios, en la obra de Dios. ¿Cuál es? El que siembra, sembrar y cosechar. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Rara vez podemos ver que el que siembra cosecha, también se da, pero muchas veces se da que cosechamos lo que otros sembraron. Pero cuando alguien ciega, nos dice aquí el Señor Jesús, cuando alguien ciega, recibe el salario de ambos, del que siembra también. Versículo 36. Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, ¿pero para qué? Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Eso quiere decir, la recompensa es para ambos, la misma recompensa. Muchas veces yo escucho creyentes que dicen, no, es que yo ya me cansé de predicar la palabra, de sembrar la palabra porque no veo resultados. No veo la siega. Pura siembra, siembra, siembra y no veo la siega. Pues no deberías, pues es que no la ves porque está ciego. No es cierto. No la ves, pero a veces no la vemos. ¿Por qué? Porque otro es el que ciega. Y de hecho, ya sabemos que el evangelismo es un proceso. Nosotros le hablamos del evangelio a alguien y luego otra persona le habla más y luego otro le habla más y luego viene al final otro que recoge el fruto. Así es. ¿Y nos vamos a pelear con eso? Así es la obra de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que ciega. Y las dos labores son igual de importantes. No podemos controlar ninguna de las dos. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar la respuesta de las personas cuando les hablamos el evangelio. Es algo inescrutable para nosotros. Por ello, cuando sembramos, debemos hacerlo con el mismo compromiso sin importar qué persona sea o cuántas personas sean. Hay personas que dicen, voy a evangelizar, pero que no sea a menos de 100 personas no vengo. Menos de 500 no vengo. Y deberíamos hacer el mismo esfuerzo por evangelizar a uno o a 100 o a 1000. No importa el número, porque tenemos que hacer ese trabajo que es importantísimo. El Señor Jesús dijo, el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Fíjense qué interesante. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, Jesús les dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Saben ustedes que yo tengo una teoría? Cuando uno lee el libro de los Hechos y dice, Pedro predica y se convierte en 3000. ¡Ay, qué éxito! Y luego vuelve a predicar y ya son 5000 en la primera iglesia. Y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto éxito de Pedro? ¿Por qué los discípulos predicaban y la gente se convertía en esa zona de Judea? Porque Jesús había estado sembrando durante 3 años. Y dice Jesús, ustedes van a cegar lo que no labraron. Entonces, tenemos que entrar en las labores de otros. Dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Eso está mal? En este caso no. Claro, no se trata de que robes miembros de otra congregación, no. Se trata de que estés compartiendo el evangelio, pero puedes compartir el evangelio en alguien que ya recibió el evangelio de otra persona y después de ti alguien más va a entrar en tus labores, va a sembrar, va a seguir sembrando y otro más va a seguir sembrando. Estamos entrando en labores de otros y finalmente otro va a cegar el fruto, la persona va a creer. Finalmente la persona va a creer, pero la recompensa que se da para vida eterna es un gozo para el que sembró y el que cegó por
igual. Entonces, para que no menospreciemos ninguno de las dos labores, podemos sembrar y podemos cegar. Y tenemos que hacer un esfuerzo para hacer las dos cosas bien. Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Que necesitamos trabajar en una necesidad de nosotros. Debemos crear una necesidad de nosotros, de tal manera que nuestra mayor necesidad en esta vida sea hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Y dentro de la obra de Dios podemos ya sea sembrar o cegar o cosechar. Muy bien. Sin embargo, Jesús sabía muy bien que los discípulos podían tener un pretexto para no sembrar, que es un pretexto que muchos usamos. El versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuál es el pretexto o la circunstancia que hace que muchos creyentes no hagan el trabajo de evangelizar? ¿Cuál es? Dice, no es tiempo. La gente no está preparada para recibir. Y Jesús nos dice, quítense eso de la cabeza. Ustedes dicen que faltan 4 meses para el verano. Literalmente el escritor dice para el verano, o sea, para el tiempo de la siega. Ustedes dicen faltan 4 meses, o sea, no está lista la gente. El grano no ha madurado. Las personas no están listas para recibir este mensaje. Y Jesús les dice, alcen la vista y vean que los campos están blancos. Es una característica de algunos campos, cambian de color. Cuando tú ves el cambio de color dices, ya, ahí está el fruto, el cambio de color. En este caso, por el tipo de semilla que sembraban ellos, decían los campos están blancos. ¿Qué significa? Listos para estar cosechados. El creyente debería de alzar la vista y ver que la gente está lista para escuchar el mensaje. Siempre. ¿Por qué? Porque la gente necesita salvación. Sin importar su situación, su circunstancia, cualquier persona siempre está lista para el evangelio. ¿Por qué? Porque no es salva. Necesita el mensaje. Y no importa cuánto le hayan hablado antes, si no ha creído, aún hay que seguir sembrando en esa persona. Entrar en esas labores. Entonces aquí el Señor Jesús quita con esta mentira en la mente de los discípulos. Aún no es tiempo, faltan tantos meses. Jesús les dice, ya es tiempo, los campos están blancos. El evangelio debe predicarse siempre. Le decía Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre es un buen momento, siempre hay una circunstancia para compartir el evangelio. Así es que Jesús quita aquí los pretextos de la mente de sus discípulos. Y lo más importante es que Jesús se muestra como un ejemplo para ellos. En este caso, el capítulo 4 nos relata su plática con la mujer samaritana. Y aquí vemos varias cosas que Jesús hizo que nos van a quitar un poquito de los pretextos que a veces tenemos para compartir el evangelio. Lo primero, Jesús dijo en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Pasar por Samaria era la ruta corta, era ir derecho, pero sucede que los judíos muchas veces preferían darle vuelta a Samaria, aunque fuera más largo el camino, no pasar por Samaria. Jesús decidió tomar la ruta corta, pero dice ahí, me es necesario pasar por Samaria. Pareciera que Jesús sabía que iba a encontrar con alguien que necesitaba de él. Samaria, hablemos un poquito de Samaria, para que sepamos por qué los judíos no querían pasar por Samaria y cómo este hecho es importante para saber lo que Jesús hizo,
la importancia de lo que Jesús hizo. Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era, en primera instancia, la capital del Imperio del Norte. Ustedes saben que Israel, que eran las 12 tribus, ¿verdad? Después del hijo de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió el imperio en dos. 2 tribus se quedaron en el sur y 10 tribus se fueron al norte. El norte se llamaba Israel y las 2 tribus del sur se llamaban Judá. Israel y Judá. Israel, esas 10 tribus fueron nefastas, abandonaron al Señor, abrazaron la idolatría más pronto que Judá también, pero se tardó más. Tuvieron reyes malos que los llevaban a la idolatría y entonces Dios los castigó. Envió al imperio asirio para conquistarlos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo el rey asirio Salmanasar? Segundo de Reyes 17. Vamos a Segundo de Reyes para que vean la historia. Segundo de Reyes 17, el versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas era el rey de Israel, que estaba en ese momento. En ese año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la capital del reino del norte? ¿Están dormidos, verdad? ¿Cómo se llamaba la capital del imperio de Israel? Samaria. Otra vez, ¿cómo se llamaba su capital de Israel? ¿Y cómo se llamaba la capital de Judá? ¿De Judá? ¿La capital de Judá? Jerusalén. Ok, la capital de Judá era Jerusalén, la capital de Israel era Samaria. Entonces dice que en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria, la capital del imperio de Israel, y llevó a Israel cautivo a Asiria. Se llevó gente a Asiria y los puso en Halal, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Ok? Ahora veamos qué más sucedió. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Ahamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria? A los israelitas se los llevó a Babilonia. Dejó unos pocos ahí, los más pobres. ¿Y luego qué hizo? A gente de Babilonia y de otras ciudades, de otros países, los trajo a vivir a Samaria. ¿Qué sucedió ahí? Se mezcló la raza. Y los judíos que eran tan celosos de su raza, ¿qué sucedió ahí? Se mezcló la raza. Y ahí vemos allí el primer problema, ¿sí? La mezcla de raza. Por eso no se querían, ¿verdad? ¿Qué más sucedió ahí? Vamos a leer versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Es que habían leones que estaban comiéndose a la gente, y el rey de Asiria supuso, es que no están siguiendo la ley del Dios de ese lugar. Entonces les voy a enviar un sacerdote de los que trajimos a Babilonia, que se regrese para que les enseñe la ley de su Dios. Es lo que les querían hacer. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero ¿qué sucedió? Cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Bemot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los hebeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Y entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos
de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué sucedió ahí? Hicieron una mezcla de creencias, ¿no? Dijeron, vamos a adorar a Jehová, pero seguimos adorando a nuestros dioses, y se hizo ahí una mezcla de creencias. Para los judíos esto era una aberración. Por esta razón, los judíos y los samaritanos no se querían. Cuando los samaritanos sintieron esa separación de lo que hacían los judíos hacia ellos comenzaron también a odiar a los judíos. Entonces, cuando un judío tenía que ir de Judea a Galilea, ¿qué hacía? Rodeaba. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Se dan cuenta? Jesús está rompiendo con algunas barreras, con la barrera racial, con la barrera religiosa, con la barrera doctrinal que separaba a ambos pueblos. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, tenemos que romper ciertas barreras para que podamos evangelizar a las personas y no digamos, ese no lo merece, no, ese tampoco, ese no lo necesita. Nosotros somos los que ponemos esas barreras. Jesús, al contrario, tumbó barreras para evangelizar a esta mujer. Hablando de esa barrera religiosa, hermanos, Jesús fue al poblado de Sicar. Dice que llegó a Sicar, y Sicar, según las escrituras que vemos, si estudiamos ahí, Sicar estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Eso es lo que dice Juan en su evangelio. Vamos a verlo. En Juan dice, versículo 5, Juan 4:5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sucede que lo que era la capital del imperio de Israel después se convirtió ya en un estado que tenía varias ciudades. Entonces ahí estaba Samaria, era un estado grande, y había ahí un poblado llamado Sicar. ¿Dónde se encontraba Sicar? Dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué heredad fue esa? Les voy a dar un tip. Josué 24:32. Para los que les gusta hacer anotaciones y tener ahí estos conocimientos, estos detalles, Josué 24:32. Y enterraron en ¿dónde? En Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Cuando ahí está diciendo que una ciudad cercana, Sicar era una ciudad cercana a la ciudad que Jacob le había dado a José. ¿Cuál es? Siquem. Entonces, Sicar está cerca de Siquem. Bueno, entonces fue ahí Siquem. Siquem llegó a ser, ahí esa región, llegó a ser un lugar de adoración para los samaritanos. ¿Por qué? Algunos dicen que fue porque ahí fue donde Abraham construyó su primer altar a Jehová. En Génesis 12. Génesis 12, versículos 6 y 7 dice, y pasó Abraham por aquella tierra a este lugar de Siquem, donde está ¿qué? El encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Apenas Dios le había llamado, cuando Dios llama a Abraham, y este es el primer altar que Abraham levanta. ¿Dónde la levanta? En Siquem, en el encino de More, que está a un lado de Sicar. Siquem, Sicar, encino de More.
esa es una región importante para los samaritanos. Por eso ellos dijeron, bueno, si los israelitas tienen un monte sagrado, que es Jerusalén, ahí construyeron su templo, nosotros los samaritanos tenemos otro monte sagrado, el monte Gerizim, que está en Siquem. Cuando Jesús llega a Sicar, al pozo de Jacob, se encuentra en un lugar que tiene mucha historia para los samaritanos. Ellos lo consideran un monte sagrado. Por eso cuando la mujer estaba con Jesús le dice, ¿en qué monte debemos adorar? Ustedes los judíos dicen que deben adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte. ¿Dónde? Y Jesús le dice, pues en ninguno. Porque llegará el momento en el que los verdaderos adoradores no necesitarán un lugar. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero la realidad es que los samaritanos tenían esa idea, ¿no? Nuestro lugar de adoración es este monte. Y competían con los judíos. Así es que cuando Jesús decide ir a Samaria a predicar, sabía todo eso. Él sabía que se iba a enfrentar a todas esas ideas erradas, ¿no?, religiosas que tenían los samaritanos. Él lo sabía. Él sabía que iba a enfrentarse a un lugar difícil, donde en primera instancia no lo iban a querer y en donde además tenían ideas distintas. Es como cuando tú platicas con un testigo o con un católico. Bueno, sí. ¿Tú no quieres batallar? Pero Jesús, ¿qué hizo? Dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Se dan cuenta de eso? Está rompiendo barreras raciales, barreras religiosas, barreras culturales inclusive. ¿Por qué? Porque era mal visto que un hombre hablara con una mujer en la calle. En la cultura antigua, que un hombre le hablara a una mujer en la calle era deshonroso. Y luego un rabí, Jesús, un maestro, hablándole a una mujer. Por eso cuando, si vamos a Juan 4, cuando los discípulos regresan de comprar comida, dice el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Se maravillaron de qué? De que estuviera hablando con una mujer. No se veía bien. Y dicen, ay, Jesús es nuestro maestro y es un hombre. ¿Qué hace hablando con una mujer aquí en la calle? Se maravillaron de eso. Claro que ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué preguntas o qué hablas? No, cuidado, es el maestro, pero sí, se escandalizaron de eso. Y además era una mujer pecadora. Ahora, no solamente eso, que como ya habíamos dicho, ¿no?, que un judío hablara con un samaritano. Por eso dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús está rompiendo con barreras sociales, culturales, raciales, religiosas. ¿Para qué? Para predicar a una persona. Fíjense todo lo que Jesús hizo, desviar su trayecto para encontrarse con una persona. El valor que tiene una persona para Dios. Que tú le siembres el evangelio a una persona. Eso es muy valioso. Entonces Jesús sabía que se encontraría con todos los pormenores posibles y por haber. Una ciudad no deseada, con personas que no lo querían, que tenían una religión falsa, que competía esa gente directamente con él, con su religión, diríamos así, que tendría que enfrentar malos entendidos y cosas mal vistas por la gente, que iban a hablar de él, que lo iban a enjuiciar y a condenar porque cómo estaba este hombre hablando con una mujer, etcétera. Jesús enfrentó todo eso, todas esas barreras para compartir el evangelio con una persona. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una comida que comer que nosotros no sabemos. Jesús tenía una necesidad que nosotros no sabíamos que tenía. Ahora ya lo sabemos.
Su necesidad era en ese momento hacer la voluntad del que lo envió y terminar su obra. Hermanos, nosotros tenemos que generar esa necesidad, esa misma necesidad en nosotros. ¿Qué otro personaje de la Biblia tuvo esa necesidad? Pablo. 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice Pablo, tengo una necesidad, predicar el Evangelio. Es una necesidad. ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Vamos a hacer un repasito. Número 1, que la mayor necesidad que debe embargarnos como discípulos de Jesús es hacer su voluntad y completar su obra. ¿Qué más aprendimos? Que no faltan meses para la siega, que los campos están blancos, preparados. No podemos poner pretextos, los campos están preparados para cegar. ¿Qué más aprendimos? Que podemos ya sea sembrar o cosechar, porque ambas labores se complementan entre sí. Puedes sembrar en varios y de repente te puede tocar cosechar, cegar y que una persona reciba la vida eterna. Pero ese premio será tanto para ti como para los que sembraron en esa persona por igual. ¿Y qué más aprendimos? Que podemos enfrentar ambientes diversos y situaciones no propicias, pero siempre será tiempo para predicar a Jesucristo. Siempre. No esperemos una condición ideal para predicar a Jesús, no. Siempre que prediquemos, las condiciones son adversas, siempre. Pero Dios nos va a dar la gracia para predicar. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que nos critique, que nos odie. Sí, al predicar el Evangelio. Pero Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento mi Padre les va a dar las palabras que necesitan. Entonces, sin miedo, compartir el Evangelio. Que nuestra comida, hermanos, sea hacer la voluntad del que nos envió y completar su obra. Amén. ¿Cantamos? Vamos a cantar algo.